Si eres hijo de Dios, estás llamado a vivir por fe. Si eres hijo de Dios, estás llamado a moverte en lo sobrenatural. Porque, amados, si usted piensa con delicadeza, nadie escogido por Dios operó desde lo natural. Nadie. Vemos a Sansón haciendo proezas. Vemos los valientes de David haciendo proezas. Vemos a Eliseo, a Elías operar proezas, a Moisés, a Josué, a Caleb, operar proezas en Dios. Pero luego en el Nuevo Testamento vemos a Jesús de Nazaret, el hijo de un carpintero en el plano terrenal, pero hijo de Dios desde lo celestial, operando señales, milagros y prodigios de una manera increíble, marcando la historia. Su vida fue extraordinaria. Su muerte fue extraordinaria. Su resurrección única. Y luego envió a sus discípulos diciéndoles: vayan por todo el mundo, como hijos amados, vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio a toda criatura. Y a veces la carencia de milagros en nuestros púlpitos hoy día ocurre porque no está siendo obedecido el mandato de Dios. Él dijo: vayan y prediquen, vayan y prediquen, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y estas señales le seguirán. Pero como no se está predicando el evangelio hoy día, son pocos los púlpitos que se atreven a predicar el evangelio, porque estamos predicando cualquier cosa hoy día. La culpa de muchas de estas cosas la tienen los púlpitos, porque desde allí solo sale motivación humana hacia los hombres. Pero es el evangelio el que provoca el poder para romper cadenas y para que el poder del diablo caiga por tierra. Ninguna sabiduría humana, ninguna psicología, ninguna ciencia puede provocar lo que el Espíritu Santo provoca. Y si queremos volver a ver el poder de Dios en acción, si queremos ver milagros, señales, prodigios y maravillas, si queremos ver al estéril dar a luz, si queremos ver al minusválido caminar, si queremos ver al ciego ver y al mudo hablar, necesitaremos traer de vuelta al púlpito el evangelio.